había un horario, pero en la práctica se convertía en el horario permanente, porque surgían problemas. El horario regular, vamos a llamarle, era de 8 de la mañana, pues a las 3 de la tarde se cortaba, se comía y a las 2 horas vuelta otra vez al sitio hasta las 9, normalmente a las 9, 9 y pico. Dependía también si había algunos problemas que surgían, que a lo mejor pues había que atenderlo y no se podían dejar para el día siguiente. El ingeniero técnico agrícola tiene una enorme importancia en el desarrollo de la agricultura de Almería. Ellos han participado en todo y cada uno de los hitos que se han ido innovando en nuestra agricultura. El mérito lo tienen los empresarios agrarios de Almería, que junto con los ingenieros y el resto de empresas y de personas que han trabajado duro por el sector, han conseguido lo que hoy tenemos. Entonces había como una auténtica legión de ingenieros técnicos agrícolas que trabajaban en el campo, normalmente vinculados con la administración, y fueron los que levantaron lo que hoy podemos ver, los pueblos de colonización, hicieron los primeros ensayos, fueron los jefes de maquinaria, hicieron las roturaciones del campo, tuvieron realmente una importancia fundamental, luego el Servicio de Extensión Agraria, Instituto de Colonización, y realmente el trabajo de ellos ha quedado, pero sin embargo las personas y el conocimiento sobre aquel trabajo que hicieron, pues nunca ha tenido reconocimiento. Se ha podido definir a nivel de dirección de empresas el camino a seguir, pero después siempre el agricultor ha contado con su técnico de confianza para preguntarle y que le confirmara si ese proyecto podía ser viable o no. Y hay gente que también llega, profesionales, y este sector tan dinámico y tan rápido no los atrae y vuelven otra vez a su zona. Es decir, aquí hay que tener un poco de fuerza para aguantar este sistema. La transferencia de tecnología, y más en aquellas épocas, y más como estaba esta zona subdesarrollada, no se podía hacer sin que eso hubiese un hilo conductor que fuese el contacto directo, el contacto personal, el meterse un poco en la piel de los agricultores para explicarles cómo deberían hacer las cosas para llegar a un futuro mejor, pero partiendo del conocimiento y del pisar los pies en la tierra, que es lo que hacían los agricultores. Esa labor fue básica desde el punto de vista técnico y sobre todo yo creo que desde el punto de vista humano. El agricultor en sus explotaciones hace mejoras que desarrolla con los técnicos, y cuando el técnico ve que una mejora en las estrategias de manejo del cultivo son interesantes, él se encarga de difundirla a su entorno de productores. El enarenado fundamentalmente es, primero hay que laborear, nivelando bien, se pone encima alrededor de entre 80 a 100.000 kilos de estiércol, y luego encima la capa de 10 centímetros
La técnica del anerado se ha venido realizando en determinadas zonas muy concretas de ríos, donde se cogía el agua del río y se utilizaba para adelantar los cultivos. Esto se conocía, esto se intentó en esta climatología y al final fue una transferencia de tecnología no tan casual, sino mediante ensayos que desarrollaron pues tanto los compañeros que estaban en extensión agraria como los compañeros que estaban en herida en la zona de colonización. El gran beneficio que aportó esa capa de arena era que la salinidad, que era el problema, conseguía no subir para arriba, sino más bien para abajo, distanciarse del sistema radicular y que no tuviera una influencia directa sobre las plantaciones. Eso permitió el que la producción final agraria de todas las parcelas aumentara, pero exponencialmente mucho. Que el agricultor, aunque normalmente no tiene estudios, porque de la economía que viene es de una economía que había que era muy básica y no optaban lo que es a estudiar, ni tener una carrera, ni tener ciertos conocimientos, sí son personas muy cabales, muy aptas y con mucho entendimiento. Entonces la labor del técnico ha sido una labor de comunicación y de traspaso de esa tecnología y de ese conocimiento al agricultor. Yo eso lo recuerdo también porque tenía contacto de todas formas con José Lillo Delgado. En la unidad piloto número 24, que estaba adjudicada al Paco, el que le llamaban Paco Piloto, Pepe, el compañero, había estado más noches allí dentro del invernadero que en su casa, en las temporadas que no tenían más remedio que estar muy atentos a todos los movimientos que hacían dentro del invernadero. En el río Porcoteo se formaba un bulbo y toda la humedad con la salinidad en la periferia del bulbo es donde, claro, apartaba ese bulbo, la salinidad absorbía, se lo llevaba a los alrededores y el sistema radicular quedaba libre precisamente de toda esa salinidad, con lo cual se podía cultivar con unos rendimientos mucho mejores. Y para poder llegar al riego del goteo, que es optimizar el riego dentro de la explotación, también ha sido necesario optimizar todas las redes de conducciones que llega ese agua hasta los invernaderos. El ingeniero agrícola es muy importante porque todo ese diseño, todo ese cálculo, todos esos estudios agronómicos que hay que hacer, pues tiene que hacerlo pues, una persona que esté preparada, que entienda cuál es el orden de magnitudes que se mueve en la zona, de qué forma se va a usar el agua y los condicionantes climáticos que conllevan el uso de ese agua también. Tienes que estar todos los días reciclando, es decir, cuando tú te enfrentas con un agricultor que te plantea un problema, pues tienes que conocer sus medios de producción, tienes que conocer su situación y tienes que conocer a dónde va destinada su producción para poder darle un consejo, no ya solamente desde el punto de vista técnico de cómo producir o qué producir, sino desde el punto de vista de gestión de la explotación. Los campos de actividad son muchísimos, pero los más representativos el campo del asesoramiento técnico en gestión integrada de plagas, que es lo realmente obligatorio en la actualidad. Y luego hay otros campos de actividad como proyectos, realización de proyectos, informes, valoraciones, la prevención de riesgos laborales.
La función que yo desempeño como técnico de prevención es una profesión en sí misma. Sin embargo, todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales forma parte de nuestro trabajo. Tenemos una profesión muy polifacética en la que se hacen proyectos, se asesora, se hacen muchas funciones muy diversas y en todas ellas tiene que estar presente la prevención de riesgos laborales. Si se hace un proyecto de ingeniería, tienes que tener en cuenta que ahí van a trabajar personas. Si haces cualquier tipo de asesoramiento, tienes que tener en cuenta que se va a hacer una aplicación y que la van a hacer trabajadores. Incluso en las administraciones, los compañeros que trabajan en la administración pública, pues tienen que hacer cumplir una normativa y tienen que tener en cuenta también aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales. Pues teníamos que estar todos los días en contacto con Granada y aquello pues nos producía pérdida de tiempo, viajes que había que hacer en las reuniones con regularidad y al final pues no tuvimos más remedio y se consiguió la independencia, pero eso costó muchos años. Pues supuso tener una representación directa en la estructura colegial a nivel nacional, formar parte directamente en el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, que es la interlocución directa con el Ministerio. Cuando conseguimos una sede en propiedad, se cumplió nuestro deseo de tener nuestro sitio en Almería. Estamos en un momento en el que creíamos que había que dar un paso hacia adelante en la mejora de la profesión y en la mejora de los servicios de los colegios. Pero es que además no era una opinión de los compañeros que estaban en aquel momento en la Junta de Gobierno, es que era una demanda que nosotros notábamos de nuestros compañeros y de la sociedad. Efectivamente, hemos sido una zona de absorción de profesionales porque hay trabajo. Si algo lo define es que es un colegio muy activo. A pesar de que somos un colegio relativamente pequeño, uniprovincial, tenemos ingenieros técnicos agrícolas nuestros, de nuestro colegio, asesorando en los 5 continentes. Al principio, con la creación del colegio, solamente había una mujer en el momento de su creación. Actualmente el 30% del total de los colegiados somos mujeres y la integración está siendo muy buena, no hay incidencia a destacar. Y entonces, pues en vista de que no encontraba trabajo, todo el mundo me ponía pegas por ser mujer. Al ponerla laboral, con la norma agraria, pues dije, pues aquí entro. Nosotros tenemos de presidente una mujer, una presidenta. Nosotros tenemos de segunda figura importante dentro del colegio, no un secretario, una secretaria. Y nosotros tenemos como tercer, que es el tercer elemento de importancia dentro de la estructura orgánica del colegio, no un tesorero, sino una tesorera. Esto en el resto de colegios se ve y se intenta copiar. Y yo estoy muy orgulloso de que sea el Colegio de Almería el que colabore en esta labor de poner en el punto de mira a nuestras compañeras. Lo único que he sido capaz de correr delante de los grises, delante de los caballos, en Madrid, pues yo tenía que saber que la profesión tenía que ser tanto mujeres como hombres. Para la elaboración del vino es muy importante la labor previa del control del viñedo. Durante todo el año, desde que empezamos la campaña con la poda hasta llegar a la fase de control de maduración, cuando empieza la maduración de la uva, ahí es fundamental porque se va a decidir
en qué momento se va a vendimiar la uva. Va a depender del tipo de vino que vayamos a elaborar. Somos una pieza clave porque sin esos conocimientos no puedes aplicarlo a cultivo. Nosotros sabemos lo que queremos y tenemos los conocimientos para llevar a cabo alguna estrategia de innovación y sabemos a dónde lo que queremos hacer, pero para eso tienes que tener conocimiento. La introducción de los abejorros fue un cambio de chip totalmente, porque estábamos acostumbrados a no tener en cuenta nada respecto a insectos en las fincas, y a raíz de introducir los abejorros ya el primer paso era que antes de recomendar un tratamiento tenías que tener en cuenta que si ese tratamiento era compatible con los polinizadores o no. Y está siendo realmente en esta última década cuando está adquiriendo la producción ecológica en España, en Andalucía y concretamente en Almería una importancia mayor debido a la demanda también de los mercados. Los mercados tanto nacional como europeo pues están demandando este tipo de productos y realmente la producción está subiendo mucho en número de productores y en superficie dedicada. El mercado está dominado por la agricultura bajo plástico, lo sabemos. Nos hemos tirado muchos años alimentando ese tipo de agricultura, pero hay un movimiento, yo creo que muy interesante, de gente que descubre que en lo viejo hay un valor recuperable perfectamente, en el mejor sentido de la palabra, y que se pone en marcha, bueno, a veces con términos un poco de sello, ¿no? Llámese cultivo ecológico, llámese cultivo tradicional. Un uso menor de fitosanitarios hace que los productos que se come el consumidor sean más sanos, al tener menos presencia de sustancias fitosanitarias. Esa menor presión de fitosanitarios y ese mayor control que se hace de la producción, en la producción integrada de la gestión del agua y de los fertilizantes, hace que el sistema sea en su conjunto más sostenible. Y el respeto al planeta, al medio ambiente, se ve reforzado en esa estrategia de producción integrada. Empezamos con un tema de casa rural, hace ya 18 años aproximadamente. A la vez queríamos darle algo de vida agrícola sin que fuera una explotación intensiva. Bueno, hay que permitirse alguna licencia en esta vida para poder ese polifacetismo que todos tenemos, darle curso y salida, ¿no? No ha sido fácil, sí, ha habido momentos de verdadero vértigo, ¿no? en esta historia. Constantemente, al no tener muchas herramientas para controlar muchísimas de las plagas de las que hay, esos agricultores ecológicos nos están demandando que cada vez tengamos más herramientas y herramientas que sean eficaces y en un plazo pequeño. El ingeniero técnico agrícola recupera los conocimientos tradicionales de una agricultura tradicional, incorporando las nuevas tecnologías. En definitiva, hoy en día se ha convertido en el garante de la calidad, de productos de calidad, y también en la persona que de alguna forma vela o adquiere un compromiso entre el medio ambiente y los consumidores. Y en el sector semillero se ha decantado, se ha consolidado en la época de los 70 fundamentalmente como un sector que va buscando la excelencia en todo el tema tecnológico, tanto de climatización, fertilización, uso de sustratos hasta las relativamente recientes técnicas de injertado.
Sin una buena semilla tú no tienes una buena cosecha. Sin una buena cosecha no puedes abastecer el mercado. O sea, todo depende de la semilla. El sector de semilleros es uno de los sectores donde los ingenieros técnicos han aportado, digamos, su inquietud y su sabiduría y su ingenio para desarrollar unas nuevas tecnologías, las más punteras a nivel nacional en cuanto a invernaderos prácticamente. No todos los ingenieros técnicos se adaptan a este tipo de trabajo, es complicadísimo porque exige mucho espíritu de sacrificio, muchas horas. Aquí prácticamente durante campaña no existen sábados, ni domingos, ni días festivos. Es decir, tenemos un volumen de negocio importante con una responsabilidad muy grande en cuanto a nivel económico. Si tenemos aquí 3 millones de injertos en pleno verano a una media de 70 céntimos, imagínate la cantidad de millones de euros que he metido aquí, que la responsabilidad totalmente es nuestra. Nosotros somos una ingeniería de pueblo, en ese sentido que hacemos cualquier demanda que nos requiere el mundo rural, es decir, desde una actividad ganadera, una actividad agroalimentaria o una industria. Actividades rurales, por decirlo, todas las actividades que se pueden desarrollar en entorno rural, exigen cambios de adaptarse a las nuevas circunstancias que muchas veces, aunque sean de modo tradicional, han dejado de conocerse esas formas de trabajar o de producir. Y entonces se requiere alguien que te asesore o te oriente en esa nueva actividad. No solamente a nivel documental de obtener el proyecto, licencia y permiso, sino el llevarlo a cabo la actividad y ponerla en marcha y hacerle un seguimiento productivo y de viabilidad de una persona cuando empieza una actividad nueva porque quiere vivir de eso. Y entonces necesita vamos a decir, un guía, un consejero. En el momento que coges un proyecto desde el principio y ese proyecto es nuevo para el ganadero por la zona, que no hay precedentes, el proyecto lo coges como si fuera un proyecto tuyo, un reto personal. Cada proyecto nuevo que coges es un reto personal y lo asumes como si fuese tuyo, lo sientes como tuyo y te lo llevas no solamente te lo llevas a tu casa por la noche, es decir, que lo vives. Hay unas nuevas normativas a nivel nacional que obligan a cualquier zona de pública concurrencia a cumplir una serie de requisitos de control de las materias activas que se utilizan en el jardín y los métodos de mantenimiento y de cuidado en general, sobre todo por el tema de fitosanitarios y de posibles residuos tóxicos. Desde ese punto de vista el colegio se está moviendo mucho para informar a los distintos agentes, contratantes de empresas de jardinería, para que sepan que deben contar con un ingeniero capaz de llevar un cuaderno de explotación igual que si fuera una finca agrícola. El sector de la jardinería está sufriendo muchísimos daños a causa del intrusismo. Personas que o bien están desempleadas, o bien están jubiladas o prejubiladas, o bien trabajan para grandes empresas del sector y en su tiempo libre pues se ocupan de la gestión, mantenimiento y cuidado de jardines públicos, privados, etcétera. Bajo mi punto de vista, 3 cambios muy importantes. Por un lado, es el ofrecer a un agricultor ecológico una herramienta que sea capaz de controlar todas las plagas a nivel aéreo. Por otro lado, está el ir introduciendo el control biológico de enfermedades en la parte aérea. Y otro paso fundamental que no debemos de olvidarnos es el control biológico en suelo. El suelo es el gran desconocido. La ingeniería técnica agrícola es una profesión preciosa y en la cual te permite
desarrollarte en múltiples disciplinas. La ingeniería va a ir con los tiempos, o sea, va a ir reinventándose. Dentro de poco, si no ya, nos estamos encontrando con ingenieros técnicos agrícolas que pueden ser asesores en Big Data o bien en aplicaciones para teléfonos móviles. No obstante, no hay que olvidar, no hay que perder de vista que en el planeta somos ya más de 7.000 millones de personas y por lo tanto esta gente debería de comer, y no solamente en el ámbito de la hortaliza, que quizás más es un artículo de lujo como el nuestro, sino en todos los ámbitos agrarios. El ingeniero técnico agrícola es un profesional que va a ser fundamental. Para eso estamos los colegios, para después de la universidad mantener a los profesionales informados y formados continuamente. Y veo que el tú a tú, la relación interpersonal, ese calor que se crea entre el agricultor y el técnico agrícola, esa confianza, nunca la va a sustituir una máquina. O sea, la labor del técnico agrícola la veo fundamental ahora y en un futuro. El agricultor no vive de los kilos por metro, vive de los euros que saca por metro. Y los euros que saca por metro son los kilos por metro multiplicados por los euros por kilo. Y los euros por kilo están bajando. Algo falla en la comercialización y yo lo tengo clarísimo. Hay pocos ingenieros técnicos agrícolas en la comercialización. El que vende un producto tiene que tener las técnicas de venta suficientes, y un ingeniero técnico agrícola tiene parte de ellas, debería especializarse y puede ser el elemento clave, pero además debe de conocer la producción. No puedes vender una cosa que no sabes cómo se hace. No puede ir el comercial por un lado y yo, que es el que tengo más relación con el agricultor, por otro. Tengo que convencer al agricultor que las necesidades comerciales, porque a su vez el comercial ha hablado con un cliente, son las idóneas para nuestro campo. Desde que empezaron las normas de calidad a certificar y a exportarse, la presencia técnica en la empresa ha crecido, ese grado de especialización ha aumentado en el tiempo y sigue aumentando con sistemas de producción más exigentes, y el papel del técnico es cada vez más preponderante y va a seguir en el tiempo siendo igual de importante. La profesión del ingeniero agrícola va a seguir teniendo futuro y va a estar ligada a esos retos de la agricultura almeriense, que son principalmente arrastrados del pasado desde hace mucho tiempo, como son la comercialización y el agua. Todo el sector agroalimentario de Almería tiene que unirse, como lo ha hecho y muy bien en las comunidades de regantes, por ejemplo, para exigir de las administraciones apoyo necesario para llevar a cabo estos retos.